quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Qué bendición, bendito sea el Señor. Pablo aquí testificando de Cristo, ¿verdad? Y entre medio de esa testificación, bueno, le manifiesta, ¿verdad? A este joven Timoteo a través de esta carta de la grandeza y las maravillas, ¿verdad? Lo que Dios hizo con su Hijo, ¿verdad? De enviarlo a morir por nuestros pecados. Y como dice allí, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo. Allí en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, vemos, ¿verdad? Aquellas palabras que había, ¿verdad? La preparación, vamos a decir, del Mesías, del Salvador del mundo. Y bueno, llegó el momento donde el Señor se hizo en cuerpo presente. Ya no era el verbo, como dice Juan, sino allí en carne propia, manifestando, ¿verdad? Las grandezas de nuestro Creador y su propósito principal de traer ese evangelio de salvación. Hoy día nosotros predicamos, pregonamos esta palabra, ¿verdad? Porque es la orden que tenemos de parte del Señor. Y me llama la atención allí, ¿verdad? Dice, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Sabemos, ¿verdad? La transgresión que cometió allí la primera pareja o el primer hombre, Adán. Y vemos que Jesucristo viene a abolir, ¿verdad? Vamos a decir, esa transgresión a través de esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Por eso dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz, la verdad, la vida. Jesucristo es la vida, es el cambio, es la transformación en nosotros. Como dice Pablo allí en la primera carta a este joven Timoteo, es el mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros hoy tenemos ese privilegio de gozarnos, no solamente alcanzar este nuevo nacimiento, esta nueva vida, sino la preparación de lo que Dios tiene, ¿verdad? Por la eternidad, mis amados. No solamente nos quedaremos con esta bendición aquí, sino allí cuando estaremos en la presencia del Señor, nos seguiremos gozando en su presencia. Dice allí al final del 10, y sacó a luz la vida y la mortalidad por el evangelio. A causa, ¿verdad?, de esa dificultad que cometió el hombre, el primer hombre, Dios a través de su poderoso evangelio, a través de Jesucristo, trajo esa vida, trajo esa paz, esa armonía, ese gozo. Yo sé que hay momentos difíciles en nosotros. Hay gente que promete, no, llega a los pies del Señor y todo se acaba. No, hermano, siempre vamos a tener lucha. Lo importante de este negocio es que en medio de esta etapa en la cual hemos recibido, en este proceso que hemos recibido para vivir con el Señor, vivimos con momentos difíciles, pero tenemos esa fortaleza, tenemos esa ayuda, esa fuerza que nos da el Señor. Dice el 11, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Muchos conocemos, ¿verdad?, la vida antigua de Pablo, ¿verdad? Un hombre perseguidor, un hombre agresivo, ¿verdad?, con respecto a las cosas del Señor, hasta que allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, tiene un encuentro personal con el mismo Salvador, el mismo Libertador, Jesucristo, aquel que murió en la cruz y resucitó entre los muertos y ascendió a la presencia del Padre. Se le manifestó a Pablo, y no solamente hubo una manifestación, un encuentro allí para salvación, sino para otorgarle, ¿verdad?, esta responsabilidad. Y como dice él, del cual yo fui constituido. Pablo, por la misericordia del Señor, ¿verdad?, Dios le permite ser un predicador, ser un apóstol y maestro, ¿verdad?, de los gentiles. Sabemos, ¿verdad?, de que a través de este hombre nosotros hoy día alcanzamos, ¿verdad?, esta palabra en las cuales están allí plasmadas en el Nuevo Testamento. 13 cartas escribe este hombre a favor de la iglesia, a favor de los gentiles, para que nosotros participemos de la bendición, mis amados. Es algo, ¿verdad?, que el Señor, o es un tesoro apreciado, la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice aquí que Dios le permite, ¿verdad?, permanecer o estar, ¿verdad?, involucrado en este negocio. Y lo dice con palabra del cual yo fui constituido, mis amados. No le dio, ¿verdad?, el hombre, o le otorgó el hombre a Pablo. Usted el hecho de los apóstoles allí, por ningún momento, ¿verdad?, allí estuvieron aquellos apóstoles, ¿verdad?, vamos a decir, los que estuvieron con el Señor, a hacer el trabajo con Pablo. Pablo de una u otra manera entendió desde el mismo momento el trabajo, el llamado que Dios le había dado, la responsabilidad, y salió en marcha a cumplir, ¿verdad? Hoy día nosotros, el Señor nos está llamando, mis amados, y por eso nos ve usted cada mañana, cada momento, predicando, enseñando, llevando la palabra del Señor, porque el Señor nos ha constituido para esto, para hacer
ser predicadores de su palabra por su misericordia. Solamente Dios demanda en nosotros que tengamos ese corazón con disposición, y así como Pablo, ¿verdad?, fue constituido, Dios quiere constituir en este tiempo hombres y mujeres para extender su reino. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Vamos al versículo 12 y 13. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vemos que el apóstol Pablo, como decían nuestros hermanos anteriormente, ¿no?, estaba preso cuando escribió esta carta a Timoteo. Se cree que fue la última carta que él escribió antes de ser sacrificado. Y aquí en el versículo anterior nuestro hermano nos explicaba, ¿verdad?, cómo el Señor constituyó a Pablo como apóstol, como maestro. Y dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, ¿sí? El Señor Jesucristo, cuando dio allí el monte, en el monte de las bienaventuranzas, Él dijo: bienaventurados sois, Mateo 5:11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que somos bienaventurados cuando por causa del Señor tengamos que padecer. En este caso, Pablo dice: padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque él no estaba preso por ser ladrón, por ser un timador, por ser un corrupto, ni mucho menos. Estaba preso sencillamente porque él predicaba la palabra, porque era un maestro, porque era un predicador, porque llevaba el mensaje, y el enemigo pues trató muchas veces de callarle la boca a Pablo, pero no lo logró. Aún estando preso Pablo, desde allí él seguía predicando y escribió estas palabras que hasta hoy a nosotros nos siguen siendo de gran bendición. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Él sabía que él estaba sirviéndole al Señor, que él había creído en Jesús. Él sabía a quién le estaba sirviendo. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros tengamos claro a quién le servimos. No importa lo que tengamos que pasar por causa de la obra del Señor, no debemos sentirnos avergonzados. Hay gente que va a querer hacernos sentir avergonzados porque nos quiere ridiculizar por el hecho de que prediquemos el Evangelio, pero no nos debemos avergonzar. Como decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque yo sé en quién he creído. Yo sé quién me envió a predicar. Yo sé que lo que estoy haciendo es lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, cuando estamos claros en lo que Dios nos ha mandado a hacer, cuando estamos claros en a quién le estamos sirviendo, nadie nos va a detener, nadie nos va a avergonzar. Dice allí también: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba seguro que el Señor había depositado cosas en él y que Dios iba a guardar hasta aquel día. Esa fe que Dios había depositado en el corazón de Pablo, ese Espíritu Santo que Dios había depositado en Pablo, el Señor iba a guardar todo aquello que había depositado en él hasta el último día. El Señor iba a sostener a Pablo, y el Señor nos sostiene. Todo lo que Dios nos ha dado, amados hermanos, ese depósito, el Señor lo guarda, nos guarda para que nosotros permanezcamos fieles hasta el último día. Dice allí, vamos a decir que él estaba dando a Timoteo una recomendación, o podríamos decir un mandato, ¿no? Le decía: retén la forma de la sana palabras que de mí oíste. Es importante que retengamos, hermano. Tú puedes oír mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, pero debemos retener la palabra. Hay muchas personas que se la pasan escuchando muchos mensajes, pero no retienen. ¿Y por qué?
digo yo que no retienen? Porque si tú retuvieras la palabra, entonces la pondrían en práctica, porque para eso es que nosotros debemos retener las sanas palabras, la sana doctrina, esas buenas enseñanzas que recibió del apóstol Pablo, que esas enseñanzas que el apóstol Pablo no las daba, no era por su cuenta, eran enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, él era el mensajero de esa palabra y era digno de ser escuchado y de que esas palabras fueran oídas y fueran retenidas, que las escuchara, como dice allí, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Es decir, no es simplemente, bueno, voy a hacer esto porque Pablo dijo que tenía que hacerlo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que obedecer. No es de esta manera, es en fe, creyendo que esa palabra que Pablo le había dado no era palabra de hombre, era palabra de Dios. Por lo tanto, debía creer esa palabra y debía cumplirla en amor. ¿En amor en quién? En Jesucristo. Nosotros todo lo que hagamos debemos hacerlo en amor para el Señor, sí, con amor para el Señor. La palabra que nos ha sido enseñada, amados hermanos, esta palabra que está aquí escrita debemos retenerla. Esas enseñanzas que nuestros líderes nos dan, inspiradas por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios, es para que las retengamos y para que las tengamos presentes en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Y a la hora de nosotros actuar, actuemos conforme a esa palabra, conforme a esas enseñanzas que nos han sido dadas por nuestros pastores, por nuestros líderes, apegada a esta palabra que es la palabra de Dios. Así que, amado hermano, no olvidemos esas enseñanzas, esas sanas doctrinas. Como decía nuestra hermana Verónica al principio, hay personas que nos van a hacer pensar que hay cosas que ya han cambiado y no debemos seguir todo como nos enseñaron. No, mi hermano, es importante guardar, retener esa sana enseñanza que desde pequeño hemos escuchado, que desde que comenzamos en el Señor hemos oído, palabras que nos va a ayudar a ser buenos cristianos, palabras que nos van a ayudar para poder reflejar el amor de Cristo en las demás personas, palabras que nos edifican, que nos ayudan a testificar que verdaderamente somos hijos de Dios cuando retenemos la palabra, no cuando la predicamos simplemente. Hay gente que predica muy bien, pero no aplica esa palabra. Nosotros debemos predicar la palabra, pero debemos también retener esa palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. Por eso es importante retenerla. Y si usted es de aquellas personas que les cuesta retener, órele al Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo que le ayude a retener la palabra, a atesorarla en su corazón y a recordarla en su día a día, porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos en esta mañana. Qué linda es la palabra del Señor y qué maravilloso es día a día alimentarse de ella. Guarda el buen depósito, le decía Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito. En Primera de Timoteo encontramos también un versículo parecido donde el Señor le decía a Timoteo a través de Pablo que el Señor era poderoso para guardar mi buen depósito. ¿Cuál es ese buen depósito? Mire, casi siempre se usa esa palabra para las cuentas bancarias. Cuando una persona ahorra, cuando una persona deposita, cuando una persona confía en el banco y deja su dinero allí, siempre habrá un depósito. Pero esta vez nos manda el Señor a guardar nosotros. Esta vez no es a Dios a quien se refiere, sino a Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Sabes tú que el Señor no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos, no nos dejó abandonados? El Señor nos dijo que Él nos iba a dejar un consolador. Y dijo también, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad.
Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y dentro de las enseñanzas del mismo apóstol Pablo a una de esas iglesias, creo que fue la de Colosa, les dijo que el mismo que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. Así que no estamos solos para guardar ese buen depósito, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el que ha comenzado una obra en nosotros, el que está preparándonos para las bodas del Cordero, el que está ataviándonos con buenas obras, buenas actitudes, buen comportamiento. Mis amados hermanos, por eso se dice que el Evangelio no es religión. No es guardar una serie de ritos, sino es un estilo de vida. Así que a través de ese estilo de vida, sin darle tanta vuelta a la perdiz, vamos directo, mire, es un estilo de vida, y a través de ese estilo de vida, de tu buen comportamiento, de dar el fruto, estás atesorando la palabra en tu corazón. Y estás atesorando para ti buenas obras. Y cuando el Señor venga y examine tu corazón, va a encontrar que tu corazón tiene atesorada la palabra del Señor. Así que guarda el buen depósito, guarda tu testimonio, guarda tu comportamiento, mantente puro. Y cuando venga el Señor encontrará ese corazón lleno. Uno de los salmistas dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que mantén ese buen depósito. Sigue el apóstol Pablo diciendo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Mire, si no era fácil en aquel tiempo servir al Señor, hoy tampoco no es fácil. No, todo lo que tiene valor hay que pagar un precio. Y el precio por vivir una vida agradable delante del Señor son las persecuciones. Juan Marcos quiso acompañar a su tío Bernabé, y se fue con Bernabé y Pablo, pero cuando vio la persecución se atemorizó y les abandonó en el camino. Pues esa no fue la única vez. En otras ocasiones otras personas abandonaron a Pablo. Aquí le está diciendo a Timoteo: todos los de Asia me abandonaron. Uno de ellos son Figelo y Hermógenes. Mis amados hermanos, debemos acostumbrarnos, debemos saber de antemano que hay momentos en la vida que tenemos que pasar por situaciones difíciles, y en esos momentos nos vamos a encontrar solos. ¿Recuerdas tú a David cuando se enfrentó al gigante Goliat? Sus hermanos le llamaron la atención, sus hermanos los regañaron, le dijeron: ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Conocemos tu temeridad, has venido para ver la guerra. Y David le dijo: hermanos, esto es mero hablar, ustedes saben que yo hablo por hablar. Él en realidad quería enfrentarse con el gigante, y cuando tomó la decisión de hablar con el rey y se le comisionó pelear con el gigante, sus hermanos, a pesar de que eran soldados experimentados, a pesar de que eran 7, sin embargo ninguno se ofreció para acompañar a David, lo dejaron solo. Hay momentos que vas a tener que irte solo. Otro de esos momentos es la muerte. Cuando te toque atravesar ese valle de sombra de muerte, ahí no llevarás padrino, ahí no podrá ir papá y mamá, ahí no podrán ir tus hermanos ni tus mejores amigos. Allí te tocará ir solo.
Pero si tú le entregas tu vida al Señor, si tú vives para Dios, Él nunca te dejará solo. Él prometió allá en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese momento, cuando nos toque atravesar el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros atravesando el valle de sombra de muerte. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Así que físicamente, humanamente hablando, vas a tener que pasar por situaciones en solitario, pero el Señor nunca te va a abandonar. El Señor siempre va a estar contigo. Él te defenderá. Estaba predicando en una ciudad llamada Machala, en Ecuador, y estando en plena predicación, una mujer cayó de espalda. Yo seguí predicando, la vi tendida allí, seguí predicando. Cuando la mujer se levanta, ella dijo: hermano, yo vi a su lado derecho y a su lado izquierdo a dos ángeles con espadas resplandecientes. Allí estaba el Señor protegiéndome. Cuando Sadrach, Mesach, Abednego fueron echados al horno de fuego, el rey no vio a tres, sino a cuatro. Y decía él en su lenguaje que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Yo diría que al Hijo de Dios. Mis amados hermanos, Daniel en el foso de los leones, Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. Dios estará con nosotros, así como estuvo José cuando fue vendido como esclavo. Un capitán de Faraón lo compró y lo puso sobre toda su casa. La mujer se encaprichó con él y quiso seducirlo, pero el muchacho resistió, y cuando la mujer le brincó encima arrancándole la ropa, el muchacho salió corriendo, y aunque le arrancó la ropa, entonces él salió y se fue igualmente. Mis amados hermanos, de allí lo metieron en la cárcel, pero allí estaba Dios con él. Le entregaron la llave de la cárcel, lo hicieron carcelero, hasta que de ahí lo sacó Dios como gobernador de Egipto. Hay veces que te verás en situaciones casi imposibles. Salir de aquí, esto es un proceso muy grande. Esto no va a salir de la noche a la mañana. Pero ¿qué es eso para Dios? Cuando Dios hizo con el poder de su palabra los cielos, la tierra, el mar, los peces que hay en el mar, los árboles del campo, con el poder de su palabra. Él le dijo a la tierra: produzca la tierra hierba verde y árboles que den fruto. Él le dijo a los mares: produzcan los mares seres vivientes, y aparecieron los peces. Pues Dios sigue siendo Dios y Él sigue haciendo maravilla. Aunque todos te dejen, Jehová nunca te dejará. Dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. También dijo el profeta Isaías: se olvidará la madre del hijo que dio a luz. Aunque la madre se olvide del hijo que dio a luz, el Señor dice: yo nunca me olvidaré de ti. Él nunca olvida nuestro trabajo, Él nunca nos olvida a nosotros, Él siempre estará allí. Me abandonaron los de Asia, Figelo y Hermógenes me abandonaron, hombres de renombre seguramente, porque entre tanto que había en Asia, nombró específicamente por su nombre a Figelo y a Hermógenes. Mis amados hermanos, Dios no nos deja, aunque no lo sientas, Él está allí a tu lado. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parafraseando este versículo, podríamos decir que la fe ni se siente, ni se oye, ni se ve. Es creer simplemente, y al que cree, todas las cosas
le son posibles. El versículo 17 dice, el 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Tenga misericordia el Señor de Onesíforo. Situándolo en el mismo contexto, está hablando de Asia. Es posible que Onesíforo fuera uno de aquellos que en Asia le abandonó. No aguantó la presión y dejó a Pablo, se apartó de él, se separó de él. Pero Pablo no está pidiendo juicio para Onesíforo, sino que está pidiendo misericordia. Tenga el Señor misericordia de él, porque el Señor sabe cómo nos confortó, cómo nos ayudó, cómo nos tendió su mano. No debemos ser ingratos nosotros, y que cuando alguien cae, ponerle en pie para terminarle de hundir o juzgarle y condenarle de una vez. No. Debemos ser agradecidos, y cuando alguien tropieza y cae, orar para que Dios lo levante, y si nosotros podemos, tenderle nosotros también una mano para que ellos vuelvan a levantarse. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, aún la 7ª no quedará postrado. Hay promesas para los que sirven al Señor. Así que levántate. El asunto no es caer, sino levantarse y seguir luchando. Presenta batalla en el nombre del Señor. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Está hablando de Onesíforo. Se buscó un compromiso, se buscó problemas. ¿Por qué llega a Roma en vez de buscar a las personas que están libres? Va a buscar a un prisionero. Pablo no estaba libre en Roma, era un prisionero romano. Estaba en una casa alquilada porque los soldados le agarraron mucho aprecio y le alquilaron una casa para que no estuviera en la cárcel. Y allí estuvo, pero estaba preso. Y Onesíforo llegó a Roma, y en vez de irse a buscar a su familia, a sus amigos, se fue a buscar al siervo de Dios, al apóstol Pablo, ya anciano, ya agotado, ya gastadito. Allá fue a buscar. ¿Lo que iba a buscar? Intereses creados, beneficio económico, la influencia de Pablo. Por supuesto, Pablo allí no tenía ninguna influencia, solamente para con Dios. Mis amados hermanos, sin embargo, Onesíforo se comprometió y se fue allá a buscar a Pablo a la prisión. Le fue a visitar, le buscó y estuvo con él. El versículo 18 dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor, Timoteo. ¿Por qué lo sabía Timoteo? Porque él fue pastor en Éfeso y él conoció a Onesíforo. Aquí está Pablo recordando cómo nos ayudó en Éfeso. Tú bien lo sabes, Timoteo. Concédale el Señor que tenga misericordia. Así que tiende la mano al caído, al descarriado, levántalo. La Biblia dice que si alguno hace volver al pecador de su pecado, salvará un alma del infierno y cubrirá multitudes de pecados. Así que yo te recomiendo que tú siempre seas el que tiene misericordia. La Biblia dice que están los que sirven, están los que hacen misericordia. Son personas que siempre tienen una palabra de aliento, siempre tienen una mano extendida para el caído, siempre están para ayudar. Que Dios nos convierta en personas misericordiosas, porque Dios ama a los misericordiosos, y el que tiene misericordia también se hará misericordia con él. Pero la Biblia dice: juicio
sin misericordia se hará con aquel que no tuviera misericordia. Así que convirtámonos en personas misericordiosas, que ayude, que aliente, que levante, en el nombre del Señor. Y es la forma, esa forma de ser misericordioso es servir al Señor, conocer su palabra, obedecerla. Cuando obedecemos la palabra de Dios, vivimos en amor, vivimos en armonía, no estamos juzgándonos unos a otros, sino más bien nos consolamos, nos ayudamos, nos animamos. La Biblia dice, cada uno ayudó a su hermano y a su amigo dijo, esfuérzate, esfuérzate. Estamos para animarnos, estamos para ayudarnos. Y amigo, en este día yo te quiero ayudar a ti. Yo te quiero tender una mano. Tú que estás postrado en el pecado, estás caído, estás descarriado. Hoy te invito en el nombre del Señor a venir a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Jesucristo te dice, ven hijo mío, dame hoy tu corazón. Y Él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que vente a los brazos del Señor, entrégale tu vida, deja que el Señor te cambie y te dé una vida nueva. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, me acerco delante de ti, para pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.